Segundo bloque en Zona Crítica. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por la red social X, ex Twitter, y también por YouTube. No sé si lo había mencionado, pero por las dudas te lo señalo nuevamente. Con Zona Crítica TV, ahí subimos todo el material que generamos, solamente en nuestro espacio de televisión, en este espacio de televisión, sino también en otros ámbitos, y por supuesto la web zonacriticaonline.com. Está con nosotros esta noche Ignacio Jesús Monzón, que es secretario general de la FESTRAM, la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Monzón? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vos por la invitación. Bueno, hoy un día muy particular, porque este jueves se discutió durante todo el día la definición, el alcance que tiene la expresión autonomías municipales, linkeado a la reforma de la Constitución del año pasado, que establece un nuevo corpus jurídico para estos pequeños estados, para las comunas y para los municipios, con la posibilidad de, ya en un futuro, no debería ser tan lejano, de administrar sus recursos, su seguridad y la posibilidad de también administrar su salud, pero principalmente el recurso humano, que es la base de todo andamiaje para que el Estado funcione, que son los laburantes, los trabajadores. Así que, qué mejor que el representante de ellos para que nos diga cómo está viendo todo este proceso. Esa es la primera pregunta, Monzón. Lo estamos viendo con mucha preocupación. Trabajamos en el tema con nuestros profesionales. Sabemos que tiene media sanción del Senado, que hoy se va a tratar en diputados. Pedimos nosotros algunas reformas con respecto a los trabajadores que pueden llegar a complicar a futuro, como vos lo planteabas, la información que manejamos de que no, se va a hacer una pequeña modificación. Comúnmente la sesión iba a ser a las 15, va a ser a las 13, le van a adelantar 2 horas. Va a volver por estas pequeñas modificaciones que no tienen nada que ver con los trabajadores, lo que nosotros pedimos no va a estar. Va a pasar nuevamente al Senado y lo que quieren hacer es votar hoy directamente. Esto ya lo hemos pasado nosotros tiempo atrás con la reforma previsional. Trabajamos durante 30 días o más con distintos profesionales, tuvimos reuniones con legisladores para que no perjudicaran a los trabajadores, y la verdad que terminó perjudicando y mucho a los trabajadores, tanto los activos como los pasivos. Vamos por esto último. ¿Por qué los perjudicó? ¿Por lo que se consideraba en principio el aporte solidario a nivel provincial? Porque después hay un capítulo municipal que después nos podemos detener en eso. ¿Podía explayarse respecto a cómo perjudicó la reforma previsional? Sí, claramente. En principio lo que producíamos el déficit en la caja no somos los trabajadores municipales. Hay un acuerdo del año 93 donde directamente tanto los aportes de obra social como de caja de jubilaciones se hacen automáticamente, se debitan automáticamente de la coparticipación. Así que el déficit no lo hacían los trabajadores municipales. Aportábamos hasta ese momento 14,5 los trabajadores, y de acuerdo a los salarios podemos llegar a aportar hasta un 21%, y el perjuicio más grande también fue con los compañeros jubilados y pensionados, que la ley 99-96, la ley de paritaria, era automática. Cada acuerdo paritario que hacíamos los municipales en la provincia se trasladaba a los jubilados automáticamente, y lo pasó el gobernador a pagar los 60 días después, que son los más perjudicados, como te decía al principio. La autonomía municipal, que según el espíritu del convencional, como se suele decir, planteaba ir hacia un Estado más moderno, descentralizado, empezando por los municipios que tal vez tienen más espalda, ¿no? Los de primera categoría, como se les decía antes, Santa Fe, Rosario, y después por los otros, para lograr cierta autonomía de la administración central. Estamos muy lejos, en principio, en términos generales, de ese objetivo, y después, ¿cómo afectaría al personal que trabajan dentro de esos municipios? Estamos muy lejos porque el gobernador tampoco es claro. La autonomía significa manejarse cada municipio con sus recursos. El gobierno no dice si va a poner recursos en los trabajadores, no solamente en el pago de los salarios, sino también en la capacitación, en el estado que está en algunos municipios y comunas con sus vehículos, con el tema de seguridad, higiene, que de FESTRAM lo venimos trabajando también. Y en realidad no nos preocupa, porque creemos que solamente de los 365 municipios y comunas
pueden ser beneficiados los municipios más importantes, como vos lo planteabas, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto. Después no sabemos lo que va a pasar, y con esta nueva reforma del tema de carta orgánica y autonomía no va a haber más comunas, van a ser municipios, también un trabajo a futuro con los consejos deliberantes en las comunas de 3 y de 5 miembros, no sabemos lo que va a pasar. Es una incertidumbre lo que hace el gobernador Puyaro, que en su momento también se apuró también con el tema de la reforma constitucional, le agarró un segundito más en esto, Sí. que lo que más le interesaba era sacar la reelección, que la sacó, pero bueno, yo le planteo siempre al gobernador que las elecciones se ganan con voto, perdió 700.000 votos en 2 elecciones en 2 años, o sea que las cosas no están tan bien. En su campaña pregonó paritarias abiertas, sin techo, cómo podía ser que el gobierno anterior le descontara día y presentismo a los docentes. Cuando asumió esos 2 años se olvidó de la campaña, de lo que decía por lo menos, no le pagó un 20,4 que estaba firmado y homologado por el ministerio, por el gobernador anterior, y automáticamente cuando los compañeros fueron a una medida de fuerza se olvidó del artículo 14 de la Constitución Nacional y pone un premio al que va a trabajar para romper el paro. Pero bueno, esas son cosas que a nosotros como trabajadores nos preocupa, porque también estamos dentro de esa situación y en estos 2 años hemos sido muy perjudicados por las decisiones que ha tomado el gobierno de la provincia. A mí lo que siempre les pregunto a los dirigentes, a los políticos también, he estado acá hace poco, el secretario general del gobierno provincial, Cándido, hay una deuda que todavía no se ha saldado, ni siquiera se ha propuesto saldarla de tal o cual manera, que es esto que usted hacía referencia, este remanente no pagado de la gestión anterior, en tanto continuidad jurídica dentro del Estado. Hay una deuda que no se pagó, salarial. Digamos, y si la pregunta es concreta, ¿no tienen los gremios las herramientas como para una acción judicial frente a un incumplimiento de esas características? Considero que los compañeros perjudicados en esto deben haber accionado como corresponde judicialmente. Nosotros con los gremios hermanos hablamos de este tema, que nos preocupa el que no haya un reconocimiento, como te decía, de un acuerdo firmado y homologado en el Ministerio de Trabajo, que el gobierno de la provincia no lo haya cumplido. En el caso que los municipios, digamos, se hagan cargo de situaciones que hasta ahora son inherentes a la provincia, la seguridad y la salud, digamos, 2 ejemplos que están más, hay legislación comparada, hay comparación con los municipios de otras provincias, digamos, es el ejemplo tal vez más a mano para traer acá la discusión. Hay que preparar la estructura municipal de o Santa Fe o Santo Tomé o algo más chiquito para ir hacia ese paradigma, ese modelo. ¿Esto se ha hablado, se pudo discutir en algún momento? No, nosotros intentamos siempre discutirlo, poderlo conversar con los intendentes, pero bueno, lamentablemente no tenemos el consenso para hacerlo, porque vemos la preocupación de lo que vos planteás. Si los municipios se tienen que seguir haciendo cargo de situaciones que lo tendría que hacer el gobierno de la provincia, seguramente que esto va a terminar mal. Pues por ahí nosotros recorremos la provincia, conocemos situaciones. Por el momento no tenemos ningún tema salarial, se ha pagado el salario en tiempo y forma en todos los municipios y comunas de la provincia, pero si hay que hacerse cargo de parte de los municipios, de salud, a lo mejor de educación, de seguridad, seguramente los problemas van a aparecer. Para ser más concreto, Festran frente a la comisión o la constitución plena de los legisladores de Santa Fe, ¿cuál sería la principal preocupación? Por favor, no vayan por acá ahora, pueden ir por acá pero a pie de plomo, y por acá podemos ir más rápido. ¿Cuáles serían las recomendaciones en cada caso? Y las recomendaciones son varias. El tema es que tiene mayoría el gobierno de la provincia, y a la sugerencia, como te lo planteaba al principio, con el tema de la reforma previsional. Nosotros trabajamos durante 30 días, fuimos a varias reuniones a conversar con los legisladores, y cuando llegó el momento nos dijeron no, las reuniones eran no vinculantes, el proyecto está armado, ya estaba enlatado y salió como quería el gobierno. O sea, fue una pérdida de tiempo, de trabajo, que nosotros no lo tomamos así porque estábamos convencidos que trabajamos en el rumbo que correspondía. Pero bueno, estas son las situaciones que por ahí nos alejan, porque vamos a las reuniones, por ahí nos convocan,
no tenemos problema en participar, siempre va algún profesional que trabaja dentro de Festran que está directamente en el tema que vamos a tratar, y después conversamos, avanzamos y cuando llega el momento terminan haciendo lo que quieren, por tener mayoría, así que bueno, seguiremos intentando de alguna manera, por lo menos, para que los trabajadores de la provincia no digan que no nos hacemos cargo de los temas, nos hacemos cargo, a veces no salen como queremos los trabajadores por el tema de que la mayoría está en las dos cámaras o terminan haciendo negociaciones que les sirven al gobierno y perjudican a los trabajadores. La Festran cerró un acuerdo paritario, el último, de 12,9% acumulativo, que se va a abonar 5,3 en febrero, 4,6 en abril y 3 restante en mayo. ¿Este acuerdo es el posible, es el mejor, es el que se pudo, rascando la olla como se dice habitualmente, conseguir? ¿Cómo lo define? Te corrijo en algunos temas. Sí, por favor. El acuerdo no es del 12,9, porque nosotros teníamos, o sea, el 2,6 en enero. Es de 19,3. Por eso, al margen de eso... Es este, ¿no? 19,3 a la escala salarial del mes de enero se le agrega un 3% a la base, al básico. Y de ahí los trabajadores cobrarían un 5,3 febrero, un 5,3 marzo, que sería no un 5,3, sino con el 3 de enero, que todavía no lo cobramos, sería un 8,6 febrero, sí, retroactivo, un 8,6 marzo, abril un 4,6 y mayo un 3. Un 3, ahí está. Que da 19,3. Exactamente, en el acumulado. Está a mayo. A mayo y al primer semestre. Y la próxima reunión paritaria sería en julio. Si hay alguna diferencia en la inflación de este acuerdo en favor de los trabajadores se va a reconocer. Se firmó que no había descuento de día y presentismos en la medida de fuerza de 48 horas que hicimos. Esto también va a los jubilados y pensionados, no hay acuerdos en la Festran de años en negro. Todo lo que se acuerda también va a los compañeros jubilados y pensionados. Y importante también que vamos a tener una mesa técnica, que también lo dice ahí en el acta, en el mes de mayo, para evaluar los salarios de los trabajadores y cómo podemos ir mejorando las situaciones de distintos temas. Nos vamos a juntar 3 compañeros de Festran, que somos representantes paritarios, y 3 compañeros de los intendentes y presidentes de comuna, a evaluar antes de sentarnos en la paritaria para no demorar tanto, porque este acuerdo, no sé si es el mejor, es un buen acuerdo. Los trabajadores venimos perdiendo el poder adquisitivo hace la pandemia, pero lo que queremos es que la paritaria sea más rápida. En esta negociación estuvimos más de 30 días, hubo medidas de fuerza en el medio. Quien te habla de Festran, planteamos siempre lo mismo, las medidas por ahí nos sirven, pero cuando se cierran las puertas no nos queda otro camino. Agradecerle a los 43 sindicatos que trabajan dentro de Festran hace años, que siempre están, que están en los plenarios, que cada decisión que se toma en conjunto, y lo que decide la mayoría lo llevamos adelante. Los mínimos garantizados, por ejemplo, a febrero, yo tengo el dato que es el dato oficial de la página de ustedes, 878.000. ¿Este es un caso testigo sin antigüedad o con cierta antigüedad? No, este es un caso testigo del básico sin antigüedad. Y por otro lado, importante también, el presentismo está por afuera. O sea, que el compañero que tenga que cobrar el presentismo no solamente cobra esa base más el presentismo, más la antigüedad, más algún suplemento de acuerdo a la función que tenga. O sea que ese mismo ejemplo, a mayo, da 975.000, más presentismo 1.065.000. Exactamente. Más antigüedad. A mayo sin antigüedad, a mayo de 2026. Exactamente. 8,78 febrero, 9,50 abril, 9,75 mayo. Está por debajo de la canasta básica de alimentos. Sí. Que está en 1.3. 1.300.000. Lo venimos conversando hace bastante tiempo y por ahí lamentablemente a veces parece que los intendentes en su momento, en esta paritaria que viene del 2008 a la fecha, yo vengo participando del 2008 anteriormente también, venía un sector de paritarios que por lo menos había 2 o 3 que veníamos de muchos años. En esta paritaria los intendentes definieron cambiar los 16 paritarios que representan a ellos, 8 titulares y 8 suplentes. Y no avanzábamos porque había siempre negativa, que no se puede hablar por teléfono, que si avanzamos en las reuniones bien, nosotros no queremos traicionar a nadie. Estaba la voz cantante que decía se va a descontar día y presentismo porque el gobierno de la provincia lo hizo,
Y después de más de 30 días de negociación, nosotros lo planteamos claramente, no íbamos a aceptar que haya descuento de día y presentismo cuando se toma una medida después de más de 20 días de negociación y veíamos que se estaba dilatando y lo resuelve un plenario de secretario general. Después se dicta la conciliación obligatoria, nosotros la medida la habíamos decretado con un plenario, 6 horas antes de la medida nos llega la conciliación, armamos un plenario después del paro, el plenario acató la conciliación y empezamos la negociación. Pero bueno, te vuelvo a comentar, no queremos que se dilate la negociación porque los trabajadores, como decís, están debajo del índice de la pobreza, fueron los que por ahí los intendentes pierden la memoria en la época de pandemia, salieron a poner el pecho a las balas, como uno dice, con el tema de salud, con el tema de corte de maleza, parque y paseo, siempre en la calle, los inspectores de tránsito. Y parece que eso es ejemplo cuando nos va bien, cuando le va bien a los intendentes se olvida, tenemos que ser socios cuando le va mal, y las cosas no son así. Bueno, a propósito de eso, la caja de jubilación, hubo un proyecto un proyecto del municipio de Santa Fe, del Ejecutivo Municipal, de modificar las retenciones, los aportes de sus trabajadores para financiar el déficit de la caja municipal. Esto se esgrimió como principal argumento que había un déficit arrastrado durante años, no aclarado, creo que se usó esa palabra, quiero ser totalmente diplomático, creo que se usó otra, pero creo que el espíritu era eso, no aclarado ese déficit anterior, y que por ese déficit anterior y el estado deficitario actual había que hacer un esfuerzo, le pongo comillas a la palabra esfuerzo, para sanearla. ¿Cómo está cómo es esa historia? Mira, la historia es que el año pasado el área de municipios de la provincia planteó que esa deuda estaba saneada, que la había saneado el gobierno de la provincia de la caja de jubilaciones de la municipalidad de Santa Fe, donde nosotros como FESTRAN tenemos 13 municipios y 39 comunas que aportan ahí, por eso siempre quisimos estar dentro del consejo para opinar, para ver cuál era la situación, cuál era la diferencia, cuál era la falencia o cómo estaba la caja. Nunca lo pudimos hacer, lamentablemente no nos aceptó la municipalidad el pedido a FESTRAN, pero sí cuando llega el momento que hay que sanear, tienen que volver a poner un 2% más los trabajadores. Lo hemos hablado con los intendentes para que también se preocupen, hicimos algunas reuniones donde algunos intendentes y presidentes de comuna participaron, pero después se arregla todo en lo político, nosotros quedamos afuera de eso, se reúnen con el gobierno de la provincia, con el intendente de Santa Fe y terminan arreglando lo que le parece, pero el prejuicio siempre, te lo vuelvo a repetir, sigue siendo para los trabajadores, que siguen cobrando lo mismo y tienen que seguir aportando más para sanear una caja que no sabemos por qué es la deuda, por qué se hizo mal, qué pasó, viste que vos lo planteabas también al principio, que viene arrastrando la deuda, venía arrastrando, pero en un momento plantea no está saneada. Tampoco lo sabemos si fue cierto o no. Sí, y además, ¿por qué el déficit? Digamos, ¿qué pasó? ¿Una mala gestión? ¿Una situación tal vez más gravosa de un delito? Las dos cosas, nunca se aclaró. La última que le quiero hacer, Monzón, y que a propósito de lo que venimos charlando en la primera parte de la entrevista, quiero preguntarle, porque siempre ha venido Rodrigo Alonso, también se lo pregunté a él, y ahora que lo tengo por primera vez a usted acá frente, le quiero hacer esta pregunta. ¿Se acuerda de la primera movilización a la plaza de la legislatura en contra de la modificación del régimen previsional, del aporte solidario, que hubo disturbios? Bueno, recuerdo que 2 ministros de la gestión dijeron que la responsabilidad de esos disturbios habían sido de los dirigentes de FESTRAN y de AMSAFE. Y después, con el paso del tiempo, uno se interesa, bueno, ¿qué pasó con esas responsabilidades? Y segundo, ¿cómo vuelven a conectarse institucionalmente los sindicatos, FESTRAN, ATE, AMSAFE, pero principalmente AMSAFE y FESTRAN, con esos dirigentes que hicieron una acusación y no aportaron elementos como para sostenerla? ¿Cómo es el vínculo después de tan grave acusación? ¿Cómo sigue? Mira, el vínculo, siempre uno trata de dialogar en esto. Cuando fue la acusación, fue totalmente errónea porque no hubo ningún tipo de denuncia. Estaban las filmaciones cuando empezó el conflicto en la puerta de la legislatura. Nosotros estamos en la escalinata con varios trabajadores municipales.
inclusive yo estaba parado ahí, cuando vi que la situación estaba complicada, bajamos y nos retiramos a la esquina, porque algo conocemos de conflicto, no lo estábamos generando nosotros, porque no íbamos a ir a romper nada, queríamos conversar con los legisladores si se podía, de la mejor manera, o discutir en una mesa de la mejor manera, o de la peor, pero en una mesa sin terminar peleando o rompiendo nada. Pero te vuelvo a repetir, fueron acusaciones totalmente erróneas, porque en ningún momento hubo denuncia en contra de los trabajadores municipales o de Festran. Y después uno se tiene que sentar a la mesa, porque si uno lo toma personal a esto, detrás de cada uno de nosotros hay trabajadores, y tiene que ver de conversar y llegar al mejor acuerdo que le sirva a todos los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Gracias por la visita, Monzón. No, por favor, gracias a vos. Lo esperamos en otro momento del año. Cuando me invite, por acá voy a estar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa.